Bienvenidos a esta sesión del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Jurrialense. Hoy, 15 de febrero de 2022, en que nos acompaña como ponente Francisco Coello, subtitulado Paco porque según él estamos entre amigos, y es verdad, y así nos sentimos en el Ateneo. Él nos va a hablar sobre el producto farmacéutico para uso humano. Francisco Coello es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Administración de Empresas por ICADE y fue director de la planta farmacéutica en España de Stirling Winthrop, una compañía farmacéutica americana, y luego en Serono, que es una compañía farmacéutica suiza, pues ocupó varios cargos: director general de Operaciones España, director general en Italia y director de proyectos estratégicos de la corporación en Suiza. Es fundador y director de Consultra de Spain, en España, Consulting Farmacéutico Internacional. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio del Ateneo. Cuando quieras. Muchas gracias a todos y a ti personalmente por la presentación y siempre la ayuda y el cariño que siempre me das. Te lo agradezco infinito. Como decía Belardo, esto se trata de una charla de amigos, porque plantear un tema aquí desde un punto de vista científico, pues aparte que es un poco arduo, todo esto pues no es agradable y no se entendería. Entonces hemos planteado una presentación de los productos farmacéuticos de uso humano de una manera como podríamos explicarla entre amigos, para hacernos entender y para tener unas ideas de cómo se organizan estos temas y cómo se clasifican, cómo se definen por las autoridades especiales. Y luego hemos entrado en algunos productos que de actualidad en nuestros días, como son todo el tema de anticuerpos, que creo que es uno de los productos de las últimas décadas más importantes para la lucha contra enfermedades, además ya del último tipo de productos por la vacuna, que son también de última generación y que nos hacen pues, poder combatir las enfermedades de una manera bastante más, digamos, mejor que la que teníamos antaño, puesto que no teníamos los elementos biológicos, esos productos biológicos que son los que definen bastante. Defino lo que es producto farmacéutico de uso humano y del producto farmacéutico que también exista, que es de uso veterinario, porque los productos son todos farmacéuticos, pero el uso humano pues tiene obviamente la diferencia de que se ha hecho toda la parte clínica en humanos, cosa que en los productos veterinarios pues tiene la otra parte en productos en animales, pero que también son unos productos, que lo sepáis, que el producto veterinario de uso humano tiene un nivel muy estricto hoy día y siempre aprobado también por las autoridades del Ministerio de Agricultura en algunos casos, pero con la revisión y la aprobación previa del Ministerio de Sanidad, de la Agencia Española del Medicamento. Quiere decir que los productos animales también son muy considerados hoy día, de tal manera que nosotros, que tenemos que luego alimentarnos, como hablábamos antes, de los animales, algunas personas que les guste, digamos, la carne u otro tipo de animal, pues hay que comerle, y por tanto se tiene que cuidar tanto como podría ser un medicamento que fuese a un ser humano, puesto que el riesgo es altísimo poder estar inyectando, imaginaros, pues antibióticos sin control o mal fabricados y que luego llegasen a nuestro organismo a través de la comida, pues sería un tema pues fatal, como pasó, como sabéis, en su día con el tema que se habló de las vacas locas, ¿no? Que estaban fuera de control, sino cómo se almacenaban los productos, cómo se trataban. Hubo ese vacío ahí de control sanitario por parte de los animales y luego pues repercutió en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que ya sabéis que es terrible, y la cantidad de muertes
que se produjeron. Por eso digo que lo quiero también advertir aquí de soslayo, que los productos farmacéuticos de uso veterinario están muy bien considerados por las consecuencias que nos pueden producir a nosotros, y más cuando se produjo eso del cobre, que todavía se identificó bastante más. Ahora, yendo a los productos de uso humano, que es el que nos ocupa más aquí en esta exposición, pues he representado la introducción esta, que veis esa figura que aparece ahí. Eso es lo que estamos oyendo estos días, que es el RNA que llevan las vacunas de Pfizer y, vamos, Pfizer no es Pfizer, es Pfizer Biotech y Moderna. Es la última generación de productos que se han empezado a tratar, porque estaba la tecnología desde hace unos años, pero no se usaba porque había pues, problemas para poder hacerlo viable y poder inyectar a las personas y fuese, no sufriese alteraciones. Entonces lo represento como el producto más actual que ahora hay, la tecnología más actual que ahora hay para la gama de medicamentos. Y le he querido representar ahí, que es el RNA, digamos, la parte, el avance científico tan importante que nos han traído personas científicos realmente, que han estado trabajando bastante en estos tiempos. A los de la Biotech, que es con Pfizer, tuve la oportunidad de conocerles hace años, precisamente en Turquía, porque ellos son, como sabéis, son Sain y Turesi, son de origen turco, vamos, sus padres eran de origen turco. Uno fue allí con 4 años y la esposa, que también es científica de Biotech, pues esa nació ya allí, y todos de padres, digamos, turcos, de origen turco, y tuve la posibilidad de tener una reunión precisamente en Turquía hace unos años allí, y conocimos un poco a estos personajes, que son realmente personas súper entregadas al mundo de la ciencia y de una humildad terrible, y que se merecen tanto en lo que han hecho. No solo ellos, sino todos los precursores que han estado trabajando desde hace años, y que algunos habéis conocido también, si habéis visto los premios de este año de la Princesa de Asturias, ¿no? Que se ha dado algunos de los que hicieron investigación básica, porque la investigación no es solo lo que han sacado ya ellos, sino toda la básica, que es la que nos aporta estos resultados tan buenos, ¿no? Y tan... Bueno, ahora vamos a dar, al principio damos 4 definiciones, que es lo que dicen las autoridades sanitarias, para tener una idea de qué piensan ellos, pero luego entraremos en cosas más prácticas que nos ayudarán a entender. El EMA, que como sabéis es la Agencia Europea del Medicamento, y es la que aprueba los productos, sobre todo los biológicos. Aprueba todos, pero sobre todo los biológicos, porque los otros, los químicos de estructura química, se pueden aprobar en España todavía. Y vamos, en España y todos los países en los que se haya desarrollado, siempre y cuando tengan un estudio clínico en varias zonas correspondientes. Pues la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, que es la que aprueba estos productos biológicos, es la única que tiene autoridad para aprobarlos. Lo define a un medicamento, es una sustancia o combinación de ellas destinadas a tratar, a prevenir, porque también esto es importante, ¿no? No solamente es tratar la enfermedad, sino a prevenirlas, ¿no? El prevenir una enfermedad porque andamos mal, pues no sé, en glóbulos blancos, en glóbulos rojos, en vitamina D, y a diagnosticarla, porque a veces hay enfermedades que están ocultas y se sospecha por la analítica, y entonces pues hay que confirmarlas, ¿no? Pues toda esa gama de productos que se utilizan
hoy día para hacer esas tres funciones, es lo que define la EMA como producto farmacéutico, ¿no? de uso humano. En el mundo de los productos farmacéuticos yo he tratado de simplificar todo y hacerlo más accesible a todos. Existe unas tipologías de productos, de división de ellos, que son los que te organizan toda la gama de productos que se mueven en el mercado. Fundamentalmente, los productos farmacéuticos suelen ser o de estructura química, es decir, productos que hemos hecho por síntesis y que son varias reacciones químicas que nos están dando la estructura química del producto final que queremos. Y luego están los productos que son de estructura biológica, que son los más actuales, que también debemos convivir con los químicos porque hoy día son la gran mayoría, pero el futuro irá mucho, sobre todo en enfermedades muy especiales y muy digamos, que son punteras, pues se han tratado con productos de estructura biológica que han crecido mucho. Además hay una cosa aquí clara, los productos de estructura química tienen una longitud de molécula, es decir, se pueden unir varias moléculas, pero tiene un límite, porque el ser humano en el laboratorio o en la planta farmacéutica, pues no se pueden producir productos de cadena muy larga. Entonces, ese era un problema que había también antiguamente, cuando no había tanto producto biológico que se podía extraer. Hoy día ya los productos biológicos son productos de cadena muy larga, parecidos obviamente a los que tenemos muchos en el organismo, y eso pues facilita mucho. Entonces esos dos grandes grupos son en los que nos movemos fundamentalmente con los productos de uso humano, que son los productos de estructura química y estructura biológica. Son los dos grandes grupos. Así en síntesis, trato de sintetizar todo para no aburrir en un tema que a veces puede ser algo. Los productos químicos, están clasificados por una asociación, obviamente, que es la ATC, que es la Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, que son todos los productos químicos. Es una clasificación que la creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces la Organización Mundial de la Salud pues ordenó los medicamentos en base a los productos, sobre qué órgano actúa, sobre el efecto farmacológico que tiene y sobre las indicaciones terapéuticas y por último, obviamente, con la estructura química que tiene. Entonces yo he puesto aquí un ejemplo que es el ejemplo del CO2E2, pues se sabe con eso, con esa nomenclatura, que es un cardiovascular, que es hipertensivo y define al producto que todos conocemos y que se utiliza mucho en hipertensión, que son los telmisartanes, que son los productos, como sabéis, de gran variedad de sartanes que hay, que está el cadiosartán, irbesartán, telmisartán, toda la variedad esa, pero con esas claves se define. Y todo esto está recogido aquí en España, pues en este tipo de libritos, que son vademecum, y donde vienen clasificados de acuerdo a sus indicaciones, al efecto farmacológico, tal. Esto que habréis visto en las consultas, que coge el médico y se va aquí y se dice aparato cardiovascular y se ve hipertensivos y busca los que tiene que ser, donde le viene la dosis, donde le viene toda la información necesaria y los usos para los que sirven y las indicaciones que deben tener, ¿no? Entonces esto es la clasificación de los productos químicos llamémosle para el doctor, que es el que sabe con qué indicaciones, para qué indicaciones son, con qué efecto farmacológico, las dosis,
la estructura, todo viene ahí, el vademecum, que le ayuda a él a tomar las decisiones, porque si no es difícil que se pueda saber él todo, digamos, tenerlo en la cabeza, ¿no? Entonces es una ayuda para él. Y luego, por otra parte, tenemos los productos, la clasificación, como hemos visto, de los biológicos. Están los químicos que hemos visto y los biológicos, que los define también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera biológicos a las vacunas, que tanto habéis visto, a los alérgenos, que están ahí en el mercado, todo el tema de alergia, los antígenos, hormonas que hay de todo tipo, citosinas, enzimas, los derivados de sangre que sabéis, y plasma, los sueros que se utilizan en hospitales, las inmunoglobulinas, los anticuerpos monoclonales y productos de fermentación, que también que se hacen de una manera, digamos, por fabricación en planta farmacéutica, que no son de origen humano directo. Dentro de estos biológicos hay muchos que se obtenían, sobre todo más antiguamente, del ser humano, o bien de algún animal que era necesario extraerlo. Entonces se extraían directamente, porque no había las tecnologías que tenemos hoy día. Siempre se empezó, pues, como sabéis, pues del ser humano es conocido de todo que la mayoría de los productos que salen derivados de la sangre son de extracciones, aunque ya hay algunos por tecnología recombinante, pero la mayoría vienen de ahí. Algunos sueros igual, algunas inmunoglobulinas igual. Lo que pasa que obviamente muchos de ellos ya y algunos productos derivados de la sangre ya se obtienen por otro tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque siempre se trata obtenerlos por tecnologías donde se controle más la producción del fármaco desde el principio hasta el final. Porque cuando se utiliza la producción de un fármaco que viene del ser humano, pues siempre puede haber más riesgo. Y obviamente se trata de evitar, las autoridades tratan de evitarlo, siempre que se pueda producir en un laboratorio por técnicas actuales que son mucho más modernas y se evita muchos riesgos. Hablando, como antes hemos hablado, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que eran los priones que venían de la enfermedad del cerebro, pues obviamente yo he estado trabajando con un producto que teníamos que tener mucho cuidado y que se obtenía del ser humano, que era la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento procedía de las hipófisis humanas. ¿Dónde se obtenían esas hipófisis? Pues os podéis imaginar, en las guerras. Donde había guerras se obtenían y llegaban aquí y había que utilizar métodos de todo tipo para evitar cualquier contaminación de todos los tipos, de virus, de todo lo habido por haber. Entonces había que hacer procedimientos de extracción, desafíos a la máxima cantidad de infección que pudiesen traer. Es decir, todo eso se hacía, se completaba y se estaba seguro de que no había ningún problema, pero siempre estaba el riesgo de que podría haber cualquier fallo, ¿no? Y producir un desastre. Entonces, siempre hoy día se trata de que un producto biológico, si se puede producir ya por las técnicas actuales, pues es mucho más seguro que de la otra manera. No quiere decir que el otro no fuese seguro, pero algún fallo se podría haber producido y eso pues es un riesgo para el ser humano, ¿no? Obviamente, y se trata de evitar. Eso no cabe a menor duda. Bueno, ya tenemos las dos grandes clasificaciones, que son los productos químicos y los productos biológicos, que son los dos grandes grupos que existen en los productos que existen en el mercado. Ahora yo ya, entrando más en menos teoría, llamémosle así, y en el día a día, cómo se dividen los productos farmacéuticos cuando vamos a comprar o los necesitamos o cuando nos los dan en las farmacias hospitalarias. Aquí, esta es una clasificación, yo la llamo práctica, que es la que necesitamos nosotros. Están los productos de prescripción, que son los que se necesita receta médica.
Antiguamente, sabéis que cuando se iba a la farmacia, pues se daban muchos productos que eran de receta médica, pues se daban un poco a criterio del farmacéutico. Digo en el criterio no por el criterio científico, sino por la casi a veces la amistad que tuvieseis o todo esto, pero hoy día ya esto se ha hecho cada vez más estricto y entonces es difícil que te den un producto de prescripción hoy día sin receta médica. Sabéis muy bien, por ejemplo, por poner un caso, que antes el omeprazol pues se iba a la farmacia y te lo daban. Hoy día vas y seguramente ya no te lo dan. ¿Por qué? Porque se ha hecho énfasis en que los productos de receta médica se den siempre y cuando se presente una receta médica. Antiguamente también sabéis, os estoy diciendo aspectos prácticos, cuando ibais a comprar un ibuprofeno de 600 miligramos también os lo daban. Hoy día no os lo dan. ¿Por qué? Porque le han hecho con receta médica. Pues hombre, dicen, ¿por qué lo han hecho? Pues sí, porque tomar 600 gramos solamente se hacía en España y en Italia. Éramos unos bebedores de ibuprofeno. Y nosotros éramos los que teníamos ibuprofeno de 600 miligramos. Los demás sitios estaban en 200 y 400. Y ya se ha unificado y solamente, como veis, os darán 200 y 400 miligramos porque el de 600 solo lo dan por receta médica porque puede tener connotaciones. Era un consumo bastante alto y para personas que estuviesen más o menos bien o con los kilos necesarios, pues iba bien la dosis de 600, pero no para todo el mundo. Entonces es normal que eso lo hayan regulado, además de todo el resto de productos que sabéis que antes os lo daban sin receta médica, algunos de ellos, otros no, y hoy día ya no se dan, por supuesto, y esos son los que nos lo dan en la farmacia con receta médica. Luego están, en segundo lugar, los productos de prescripción hospitalaria. Estos solamente se prescriben en hospitales. Lo digo porque a veces hay con esto mucha controversia. Es decir, esto se va a comprar a la farmacia y no se encuentra. No se encuentra porque los laboratorios tienen prohibido proporcionarlo a las farmacias, porque se han dado muchos casos de que no se ha seguido bien, digamos, las normas establecidas al respecto. Y los productos de prescripción hospitalaria, algunos son porque fundamentalmente se usan en hospitales y otros porque se usaban también en farmacia, pero ha habido abusos y se quitaron. Por ejemplo, yo conozco también el tema de la que os hablaba antes, la hormona de crecimiento. Se vendía en farmacia. Pero ¿qué pasa? Que en las farmacias, pues siempre hay la gente, el 99% de los farmacéuticos son gente estupenda y gente que son profesionales al máximo. Y había algunos pues, que hacían el mercado, como sabéis, de los gimnasios como anabolizante, ya sabéis. Entonces, pues se tuvo que suspender y entonces solamente te lo proporciona a nivel hospitalario. Evidentemente, también hay fármacos, por supuesto, sobre todo anticancerígenos, que están en hospitales y que solamente te los dan allí, obviamente, porque tienen un riesgo enorme, tanto con su prescripción de un especialista, como en cómo usarlos, como digamos, administrarlos, ¿no? Entonces, yo he tenido casos que me han dicho, oye, Paco, ¿cómo podemos hacer para, sobre todo personas que venían de fuera, para tener un producto que a mí me lo han prescrito en tal país y cuando he estado allí y que ahora lo quiero utilizar y no lo encuentro? Dice, no lo encuentro en la farmacia. ¿Sabes quién es el laboratorio? Y digo, no, aunque sepamos el laboratorio no te lo van a dar. Tienes que ir a la farmacia hospitalaria y el que venga y que necesite ese producto tiene que ir a la Seguridad Social. No vale, aunque sea un oncólogo de fuera, perdón, de fuera de la Seguridad Social, privado, hay que ir a la Seguridad Social
y a partir de ahí pues te darán la prescripción y ya te dirán si tú ese producto, si eres del sistema nacional, pues te lo prescribirá el especialista y lo podrás obtener en la farmacia hospitalaria, y si no eres sistema nacional, pues ya verán cómo te lo harán, cómo lo podrás adquirir con la prescripción de él, por supuesto, ¿ya? Independientemente del costo que pueda ocurrir. Entonces, esos productos están muy localizados y no los encontraréis en farmacia porque no se suministran en una farmacia. Están controladitos en los sistemas de farmacia hospitalaria. Luego está el producto que llamamos OTC. OTC significa over the counter en inglés, que es el producto demostrador, el que veis normalmente en los mostradores. No todos los demostradores son OTCs, porque los productos OTCs o producto publicitario es el que veis en televisión que se publicita. No se pueden publicitar los productos que son éticos de prescripción. Solamente se pueden producir los productos que son de productos publicitarios o OTC. ¿Vale? Y entonces la mayoría de los productos que veis ahí que tienen detrás el farmacéutico, pues son productos o bien de otro tipo o productos OTC, que son algunos antigripales, algunos vitamínicos, en fin, todo ese tipo de productos, algunos hemorroides, en fin, todas estas cosas que esos son productos. No quiere decir que porque sean OTC y no se requiera receta, no sean productos farmacéuticos. Son productos farmacéuticos que han tenido su estudio correspondiente, su estudio clínico, su estudio, por ejemplo, de calidad, y ha tenido que ser aprobado por el Ministerio de Sanidad. Más que por el Ministerio de Sanidad, específicamente por la Agencia Española del Medicamento, en algunos casos, en otros, si es un producto biológico, no se puede aprobar aquí en España, solamente lo puede aprobar a las agencias, digamos, la Agencia Europea del Medicamento. Y luego están los productos sanitarios, que habéis visto muchísimos. Este no es un fármaco, pero sí que hay una organización mundial que tiene sus normas y tiene unas normas, digamos, oficiales, que no pertenece a la parte, digamos, del fármaco, pero es otra organización dentro de la estructura que existe a nivel europeo y a nivel español, donde hay una legislación que hay que cumplir en el tipo de fábrica, en el tipo de producto que es, los estudios que hay que hacer, y se dividen en varios tipos, que son tipo 1, tipo 2 y 3. Tipo 1, pues puede ser, yo que diga, pues unas vendas especiales, ¿no? Que tienen que cumplir unas características, que tiene que ser con este tipo de material, con este otro no se puede. El tipo 2, pues ya tiene otro nivel, que puede ser una pomada, ¿no? Que no es fármaco, pero cumple con esas normas, y que sobre todo, para que te la aprueben, pues tienes que proporcionar mucha bibliografía, que es como se aprueba la mayoría, y algunos con ensayos clínicos, pero de más bajo nivel, pero están controlados. Y luego hay otros más, que por ejemplo 3, que se fabrican hasta en zonas estériles, que son productos que van, por ejemplo, para los odontólogos lo utilizan mucho. Pues no te puedes inyectar ahí un producto, perdón, no se puede inyectar ahí un producto que, bueno, muy mal. No se puede inyectar ahí un producto que no tenga control, porque nos podría producir un desastre. Todos los productos de este tipo, que son productos sanitarios, tienen que marcar, y fijaros bien en esto, un marcado CE. Si no tienen marcado CE, no se puede vender en la Unión Europea. Y eso es importantísimo. Y nos lo avala todas esas normas que existen a nivel europeo y que las tienen que cumplir, aunque no sea el fármaco, pero que tiene sus exigencias, sus controles, tal. Porque aquí, hasta que se ha hecho la legislación, también ha habido gente, ¿qué queréis que os diga? Pues que abusa, porque las normas hay que hacerlas porque la gente abusa. Yo recuerdo hace años, cuando esta parte no estaba muy desarrollada, pues que había productos sanitarios que eran muy cuco, de gente lista, vamos, gente lista no, gente a veces sin
sin moral, sin ética, que hacía un producto farmacéutico, por ejemplo una pomada, y ponía un producto, imaginaros, no sé, para cualquier inflamación de algún fármaco de bibliografía, que era de producto natural. Y luego entre los ingredientes ponía como excipiente un antibiótico. Claro, que producía el efecto, no era el que declaraba como principio activo. No, era el antibiótico. Claro, a estos tipos ha habido que ponerles un coto, ¿no? Porque había gente que trataba de abusar. Entonces eso se ha producido solo en los productos sanitarios, ¿eh? Los otros productos absolutamente no. Otro tema también importante que conviene saber, el producto de prescripción, el precio solamente le pone el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad negocia con los laboratorios en la última parte, una vez que se aprueba el producto, se negocia el precio. Entonces hay una discusión sobre los precios y se produce ahí está la lucha de los laboratorios con la agencia para ver qué precio se le da, y se discute porque ahora los productos son comunes. Antiguamente había unos que iban bien en la Unión en España y no eran comunes en otros países como Inglaterra o Alemania, otros sitios. Hoy día los productos más importantes que están saliendo, casi todos, se producen, son para toda la Unión Europea. Es decir, cumplen la misma legislación y se utilizan para Europa, porque si no las inversiones que tienen son muy altas y no serían rentables, ¿no? Entonces, oye. Entonces, este precio final solamente lo decide el Ministerio de Sanidad junto con el laboratorio. Y este precio no se puede cambiar, ni lo pueden hacer nada. No quiero deciros de los productos de prescripción hospitalaria. Estos igual, estos además, como lo paga normalmente la mayoría de todos el sistema sanitario nuestro, pues están todos, por supuesto. Sin embargo, en estos productos que veis aquí, los productos OTC o publicitarios, que habréis visto tantos como hay, como la aspirina, como lo otro, como tantos como hay, y los productos sanitarios, estos son de precio libre. Lo digo porque os podéis encontrar que en una farmacia tengan unas vendas a un precio y el otro a otro precio, y otro producto que van pues para un esguince, un antiinflamatorio, una pomada, pues a lo mejor se vende en un sitio un poquito más cara que en el otro. Esto es así. Pero esto no quiere decir que lo puedan hacer como quieran ellos. El fabricante lo podrá vender al precio que quiera, pero tiene que informar al Ministerio de Sanidad. Si está vendiendo a un precio que es distinto, lo que marca, lo que le ha dicho, lo que tiene registrado en el producto, en el Ministerio de Sanidad, en la agencia, pues esa persona está incumpliendo. Es decir, estos productos los pone, como vuelvo a repetir, el laboratorio, pero siempre y cuando informe que va a salir al mercado con estos productos y que el precio de comercialización es tanto. Entonces, la agencia nuestra del medicamento está informada de ese tipo de productos y de su precio, por supuesto. Continuando con la clasificación práctica, hemos visto primero que los clasificamos de prescripción o no prescripción. Ahora lo vamos también a describir otra clasificación práctica que nos encontramos todos en las farmacias en el día a día, que son los productos. Primero vamos a hablar de los de síntesis química y luego están los productos biológicos, es decir, los dos grandes grupos. En los de síntesis química existen los productos originales y los productos genéricos. Estaréis todos hartos de ver el producto original y en algunos ya el producto genérico. El producto original es el producto, como su nombre indica, que fue origen y que lo desarrolló un laboratorio. Entonces, ese laboratorio hizo toda la labor de investigación y se le aprobó el producto en su día a ese laboratorio específicamente. Y por tanto, ese producto está patentado. Y quiere decir que durante el tiempo que dure la patente, no hay otro laboratorio que pueda vender
ese producto farmacéutico que ha desarrollado el laboratorio X. Entonces, estos son los productos originales. Y luego están los productos genéricos, que hoy día, como sabéis, todos están ya muy popularizados, existen por todo y son apetecibles, obviamente, para las sanidades, porque por el precio que tienen ya, pero siempre se suscitan dudas entre el producto original y el producto genérico. Oye, es que este producto genérico es peor que este original. Bueno, ya sabéis que en los estudios clínicos hay estudios de doble ciego porque hay gente que se toma el placebo y dice que reacciona bien, que le va bien, y no es cierto. Pues esto pasa un poco con los productos originales y los genéricos. El producto original y el genérico hoy día son los mismos. O sea, no hay que... Lo que pasa es que, obviamente, pues todo el mundo se ha creado esa idea y, bueno, yo lo he tenido en familia, ¿no? En la familia dice, oye, es que yo voy al médico y es que se lo digo, que cuando me da el producto genérico, pues no me va bien y cuando me da el original me va bien. Y entonces, bajo esa susceptibilidad estamos todos. Yo puedo asegurar que son los mismos y el producto original ha tenido un estudio clínico. El producto genérico no tiene el mismo estudio clínico, puesto que ya la molécula ha sido estudiada y sabe que funciona. Pero tienen un producto que se llama, un estudio, los productos genéricos tienen toda la parte de desarrollo de producto, el mismo tipo de producto, las mismas especificaciones. Es decir, existen farmacopeas, que son las que contiene cada producto y las especificaciones que tiene que cumplir. Y luego existe la legislación de la que se llama práctica de buena manufactura, de cómo se tienen que producir todas las plantas del mundo. Y entonces, independientemente de que ese producto se haya producido en una planta española o se haya producido en una planta de farmacéutica de la India, vamos a poner que es un sitio muy dado a la fabricación de productos genéricos, esa planta farmacéutica ha tenido que ser inspeccionada previamente por una agencia europea. Si esa agencia europea no la ha examinado y la ha examinado de acuerdo a unos protocolos y a unas exigencias que existen oficiales, que no se las inventa nadie cuando visita, no, existen. Y si se aprueba esa planta, entonces esa planta puede producir el producto farmacéutico, de acuerdo al dossier que haya hecho, como se hizo en su día con el original. Y tiene que ser exactamente igual. La única diferencia entre el original y el genérico es que, como el original, para la molécula, imaginemos, como yo hablaba antes, un telmisartán, ya ha hecho el estudio clínico, pues ya se sabe que ese producto funciona bien, esas dosis, de esa manera y con esta, formulación que se ha hecho. Y el estudio genérico, la diferencia que hay con el original es que tiene un estudio de bioequivalencia. ¿Qué significa eso? Que cuando se hace el estudio clínico del genérico, pues se va a los varios hospitales que se decidan, con los clientes que se decidan, y se hace un estudio donde a uno, todo en doble ciego, obviamente, donde una parte de los pacientes reciben producto original, otros reciben placebo y otros reciben producto genérico. Y de ese estudio que sale de ahí, si se ve que los resultados son similares al producto original, pues quiere decir que ese producto genérico cumple con las expectativas que se tienen de que es un producto válido para comercializarse. Pero tienen su estudio clínico, digamos, de esa manera, esa misma molécula y comparado con el original. Si no se hace eso, no te dan nunca un estudio, un producto, no te aprueban nunca un producto genérico. Es más, el producto genérico, cuando vas a hacer el estudio clínico, el estudio de bioequivalencia, que se llama,
tienes que ir al Ministerio de Sanidad y hablar con ellos, con la sección correspondiente a estudio clínico, la parte médica, y discutir con ellos el protocolo que tienes que hacer, en qué centro lo vas a hacer, con qué paciente y todo lo habido y por haber. Y si te aprueba el ministerio ese protocolo, vas adelante. Y si tú lo quieres hacer sin hablar con el ministerio, lo normal es cuando llegue, es que te lo rechacen. Por tanto, tienen tanta seriedad unos como otros. Es más, yo he visto con mis ojos, o sea, no me lo cuentan, que empresas multinacionales, como de las grandes que podéis imaginar, pues Pfizer, Merck, todas estas, yo los he visto producir productos genéricos en países como India, donde tienen allí sus plantas farmacéuticas ellas. ¿Por qué lo hacen allí? Porque la mano de obra es más barata, obviamente, los costes son más baratos y para competir con los genéricos pues hay que hacerlo allí. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen allí para poder competir. Porque otra cosa que hace Sanidad es que cuando pasan 2 o 3 años que ha salido el producto genérico al mercado, el producto original tiene el mismo precio que el genérico. Porque si no lo tiene, pues no se prescribe. Y se prescribe solo el genérico. Entonces, si veis muchos de los productos originales y genéricos que están en el mercado, hoy día te pueden prescribir uno y el otro porque el precio es el mismo. Porque si no, el producto original lo ha tenido que bajar porque si no lo hace, no se lo va a prescribir Sanidad. El sistema sanitario nuestro, con lo cual. Y luego estamos, lo digo para quitar un poco esas ideas que se tienen a veces un poco sobre los genéricos. Los genéricos son válidos y simplemente es porque se ha acabado la patente, pero cumplen la misma formulación, el estudio clínico lo han tenido y cumplen las mismas especificaciones, todos tanto el principio activo como los excipientes que lleva los que componen el fármaco. Es decir, no hay ninguna duda sobre eso. Luego está los productos del otro grupo que hemos dicho, de sintoquímica, los productos biológicos. Estos son los productos que más crecerán en el futuro, los productos que más nos podrán aliviar de enfermedades más críticas, como podéis estar imaginando. Los productos biológicos hay de distintas índoles, como os he dicho antes. Uno de los que son de extracción del ser humano y que eran con los que se comenzó, y ahora, pues, o más tarde, se empezó a fabricar con métodos, digamos, metodologías más modernas, donde se evita el riesgo de tenerlo que extraer del ser humano y poder producir los productos biológicos. Entonces, son por donde caminarán las enfermedades hoy complejas que se nos darán y irán a través de estos productos biológicos. Entre los productos biológicos, yo empecé a trabajar con productos biológicos pues, hace, pues, no sé, desde finales de los 80, desde los 87 por ahí. Y he trabajado con los productos biológicos de origen humano, como era la hormona de crecimiento. También he trabajado con productos biológicos humanos, como era la orina de mujeres menopáusicas, para obtener la hormona que se llama FSH, folículo, que es la hormona que hoy día, pues sabéis que se utiliza en el tratamiento a personas que tienen dificultad para tener niños. Pues se les inyecta la hormona esa porque tienen carencia de ella en muchos casos. Hay muchas más indicaciones, pero en muchos casos. Entonces yo también trabajé con ellos, que extraíamos la orina de mujeres menopáusicas. Pues también estuve trabajando en un producto que era la orina de los soldaditos, que teníamos un producto que era la uroquinasa. Con esa uroquinasa era un producto tan importante que era lo que se utiliza, todavía se utiliza, pero se utilizaba cuando entraban las personas con trombo en los hospitales. Pues esa uroquinasa rompía el trombo.
¿Y por qué lo hacíamos con los soldaditos? Diréis, ¿por qué con los soldaditos y no con el resto de la gente? Porque los soldaditos hacían su pis normal como todos los demás, pero además son los que tenían más uroquinasa en la orina a la edad de 21 años. Y por eso veréis que obviamente son los que menos infartos tienen, ¿no? Porque son los que tienen los demás, que ya cuando vamos aumentando ya la edad, pues se tiene menos uroquinasa y se tiene más riesgo de que se haya obstrucciones, y por eso es así. Y luego, después de los productos biológicos de origen humano, que os digo que trabajé también en esa época, al mismo tiempo empezamos a desarrollar los productos que eran el boom, que era la ingeniería genética. La ingeniería genética era la modificación de los genes y del DNA de algunas bacterias, de algunos animalitos tipo un ratón, un hámster, que había también, que se utilizaba para la fabricación de fármacos, y luego últimamente pues ha ido también a plantas, etcétera, etcétera. Eran modificaciones de los genes para la producción de los productos y era lo que se llamaba la tecnología recombinante, que hoy día está tanto en la fabricación de los anticuerpos como en la fabricación de las vacunas, que habéis visto que existe, como las de tecnología RNA. Todo eso es ingeniería genética, son productos recombinantes, son productos que se modifican y que es el futuro por donde han ido el desarrollo de los productos biológicos a partir de los finales de los 80, y que ahora están dando pasos también a los del RNA en el producto, en los productos, en las vacunas, y que seguirán dando productos en el futuro, puesto que esa tecnología se tenía miedo de usarla porque era un poco, se alteraba con bastante facilidad, pero hoy día se sabe que... Ahora, equivalente a los productos de ingeniería genética originales, que eran los recombinantes, pues hoy día habéis visto o habéis oído hablar también de los productos biosimilares. Los productos biosimilares son como los productos genéricos con respecto a los originales, solamente que estos son de productos biológicos, son productos biológicos. Entonces, los genéricos eran digamos, llamémosle así, el producto ya cuando acababa la patente de los originales, y los biosimilares son los productos equivalentes también a los de, a los de ingeniería genética, que empezaron en sus orígenes con empresas que tenían productos originales. Hablo de estos, hay muchos aquí, podría decir que los habréis oído hablar, pues son productos para la infertilidad, para infarto de miocardio, para enfermedades de no-Hodgkin, todos los tipos de cánceres, artritis reumatoide, todos estos se han hecho hoy día ya por ingeniería genética, y en sus principios, a finales de los 80, se empezaron y con productos que era la modificación del gen, que era la modificación del ADN, realmente, que es lo que se modificaba dentro del gen. Y con eso se han producido todos estos productos que habéis estado utilizando, estáis oyendo, que son anticuerpos monoclonales para el cáncer, que son los productos más innovadores que hay hoy día para el cáncer, y tienen todos de esa época. Empezaban ahí, a finales de los 80, y luego obviamente en los 90, etcétera, etcétera. Y estos existen una cantidad de ellos. Los productos biosimilares, que eran equivalentes a los genéricos en los de estructura química, son los productos equivalentes a la ingeniería genética, pero que ya los productos de ingeniería genética ya ha caducado su patente. Y en este caso, lo mismo que los productos originales y genéricos, se hacía un estudio de bioequivalencia, es decir, se comparaba con el original con el genérico. En este caso no. En los productos biológicos son un mundo. Y entonces
No se puede hacer un estudio clínico de poner unos pacientes con productos biológicos y otros con biosimilares. No, no. Los productos biosimilares, al ser productos biológicos, hay que hacerlo, se hace un estudio clínico igual que los originales. Por eso, los biosimilares que hoy día se están vendiendo y que normalmente pues tienen también un efecto en el precio muy importante, que ayudan mucho a los estados a poder contribuir a usar productos biológicos que ya ha cumplido su patente, pues es importantísimo porque afecta mucho al presupuesto de los países y son tan válidos como los de ingeniería genética. Entonces, el producto biosimilar en este caso tiene un estudio clínico idéntico al que tiene el producto de ingeniería genética, de principio a fin, y no se puede variar nada. Y estos productos biosimilares tienen que tener un estudio clínico que se negocia con las autoridades del EMA, de la Agencia Europea, y no se puede negociar en España en ningún país, solo por la gente del EMA, de la Autoridad Sanitaria Europea. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque expertos en esto hay pocos. Yo recuerdo que en los años 80, cuando nos enfrentábamos todo el grupo a estos temas, no había legislación, créanme. Entonces, cuando íbamos a ver esta... cuando íbamos a ver dónde nos podríamos basar para hacer una planta farmacéutica, los estudios correspondientes, no había legislación. Y entonces la empresa iba por delante, la ciencia iba por delante. Teníamos que hablar con ellos, con los expertos, digamos, entre comillas, de la Agencia Española del Medicamento, de la Agencia Europea del Medicamento, porque no lo conocían teoría, pero no conocían práctica. Entonces fue un acuerdo digamos, una relación de buena amistad, de llevarnos bien, de tratar entre todos de sacar adelante la legislación, y que tardó años y años en ponerse en práctica, porque la iban escribiendo de acuerdo con las conversaciones con nosotros. Hacían borradores de las distintas, digamos, líneas directrices, y nos las pasaban a nosotros para nosotros dar nuestra opinión. Y así se fue construyendo el mundo de la ingeniería genética, porque íbamos las empresas, la ciencia, digamos, en general, por delante, obviamente, de las autoridades y de la gente. Entonces, conocer estos productos y tener criterio para juzgarlos no es tan fácil. Y por eso se creó una oficina de grandes expertos y bastante importante para tratar solamente y exclusivamente en Europa este tipo de productos. Y solamente por eso estos productos solo se pueden aprobar allí y con acuerdo con ellos. Si no, no se pueden aprobar. Yo no sé, Abelardo, si voy muy rápido, voy muy decidido, cuánto me queda, qué puedo hacer para... Llevamos poco menos de una hora de charla. Pues trato de correr un poco porque me ilusiono para dar un poquito más. La ingeniería genética, como sabéis, como he dicho antes, es un proceso de utilización de la tecnología del ADN y el ARN. El ADN es el que iba adscrito a la parte de los productos de ingeniería genética que os he dicho, y el ARN es el que se ha utilizado ahora, como sabéis, para la vacuna esta de Biotech, Pfizer y Moderna. ¿Por qué no se utilizaba antes el ARN? Se tenía tecnología desde hace años. No se utilizaba porque era un producto, la molécula de ARN se descompone muy fácilmente y ha habido que darle una solidez muy importante para que ya se pueda utilizar. Por tanto, cuando sacaron la vacuna del ARN, esta ahora que hemos tenido para el COVID-19, ha sido un gran riesgo pues quiero decir que han tenido riesgo en saber que iba a ser estable. Entonces, como teníamos una necesidad imperiosa, pues se arriesgaron. Y por eso es que el primer producto que salió, como sabéis, de Pfizer, era congelado a -80.
porque a esa temperatura las proteínas no se suelen tener más estabilidad. Y a medida que se ha ido poniendo algunos adyuvantes que se llaman, pues se ha podido reducir a temperatura de refrigeración. Pero se hizo por seguridad, de saber que no se iba a descomponer la manera de... Entonces, entre los productos de ingeniería genética están los que conocéis, lo que tanto habéis oído por ahí, que seguramente en el tratamiento, que son los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se han desarrollado muchísimo para tratar el cáncer. ¿Por qué los anticuerpos monoclonales son importantes para el cáncer? Porque antiguamente se daban medicamentos químicos generales, por ejemplo, una doxorubicina, y se daba, y claro, la doxorubicina entraba en el organismo y claro, machacaba la molécula, la célula que estaba infectada, que estaba mal, y machacaba todas las demás. Entonces, esto era pues unos efectos secundarios muy importantes. ¿Qué hace el anticuerpo monoclonal ya? El anticuerpo monoclonal es específico y solamente se une al antígeno, es decir, a la célula maligna. Entonces, el ir simplemente a actuar sobre la célula maligna, eso es una ventaja importantísima, porque ya no machaca el resto de las zonas ni de células que no están dañadas y son eficaces porque van a tratar aquellas células que están mal. Ese es el avance que ha tenido la ingeniería genética con todo el tema de los anticuerpos monoclonales, que empezaron prácticamente a desarrollarse a finales de los 80, primeros de los 90. Y luego están las vacunas COVID que se han hecho con ARN. Las hay de todo tipo, como sabéis. Las hay que tienen productos de ingeniería genética, del DNA, recombinantes normales, y las hay también las que utilizan el ARN. Existen las dos. Y las dos son válidas, solamente que los mecanismos son distintos y uno es más moderno que el otro, porque en todo hay que progresar. Y luego están en ingeniería genética diversos fármacos de estructura larga que antes no se podían obtener por las reacciones, por la síntesis química, y se obtiene por otros métodos. Entonces, por ejemplo, un producto que sabréis que se obtiene por ingeniería genética, que no se obtienen todos, pero que hoy día ya parte de ellos sí que se obtiene por ingeniería genética, son los factores del plasma sanguíneo. Factores que habréis oído en algunas veces algún familiar, es el factor 9, el factor 8, el factor 7, eran productos que siempre se sacaban del plasma sanguíneo. Hoy algunos de ellos ya se obtienen por ingeniería genética. Con eso te da mucha más seguridad de que no estás obteniéndolo de personas donde siempre, como digo, puede haber algún riesgo, ¿no? Entonces, todo eso nos lo ha dado todo el tema de la ingeniería genética, que, como os digo, en los años 87, que fue cuando empecé yo, no había legislación, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos siempre ha ido detrás de Europa. Europa ha sido la primera, la más adelantada en esto. Esto sí que os lo puedo decir con seguridad, que ahí Europa reaccionó bien, tanto en eso como en los biosimilares que hicieron. Los productos de ingeniería genética, como os he dicho antes, son los anticuerpos monoclonales, que son los productos más específicos que como explicaremos luego, un anticuerpo como va específicamente al antígeno y no se va a unir con otras células del organismo que están sanas, porque no nos interesa. Entonces ese es el avance del anticuerpo monoclonal, tanto el que se utiliza para cáncer y todo eso, como el que se ha utilizado actualmente para la producción de vacunas. Se producen anticuerpos que van directamente a las células malignas, digamos, que son las que hay que hacer. Estas son las dos moléculas de ingeniería genética, digamos, que están produciendo los avances importantes en nuestro mundo. Desde los años 70 se empezó más por el ADN, de finales de los 80 por el ADN, y el ARN no se utilizaba porque se tenía la tecnología, más tarde se sacó, porque era muy inestable, y al ser muy inestable,
pues todo el mundo iba a la parte más fácil, obviamente, porque no es que fuese muy estable, pero era algo más estable, y se iba a trabajar con este. Y esta ha sido la base que, como veis, pues son aminoácidos que van unidos aquí, uno tras el otro, estas son las cadenas. Como veis, esta cadena del ADN es reforzada, es doble, y por eso es algo más consistente, y la del ARN tiene una y es muy volátil, se va rápido. Entonces, estos son los famosos ADN y ARN. Estos, lo que se ha hecho cuando son recombinantes, lo que se hace es que se cambia, por ejemplo, una citosina con una guanina de lugar, o se le modifica la orientación que tiene la guanina dentro de la molécula de ADN. Simplemente con eso se llama ya el producto, se le llama recombinante, porque se le ha cambiado, ¿no?, la posición. Y eso ya, ese simple cambio de orientación de un aminoácido de estos, del orden como están los aminoácidos unidos, hace que por los métodos de fabricación de nuestro organismo produzcan unas sustancias que son las que nosotros queremos que produzcan. Y por eso esta es la tecnología recombinante, cambiar alguna parte del gen, tanto su configuración, como están unos detrás de otros, el orden, como la orientación del gen ese correspondiente. Con esos cambios, ya esas moléculas, cuando se producen, se meten en los medios de cultivo, producen unas sustancias que son las que nosotros estamos buscando. Ese es el avance de la tecnología recombinante. Los métodos de obtención que se han utilizado, yo voy detrás por el tiempo porque me da pena no hacer eso. Se utilizan genes modificados y se parte normalmente de bacterias. Cuando producíamos los anticuerpos, producían bacterias o células de mamíferos. Entonces, a las bacterias se las modificaban y al modificar las bacterias, pues producían la sustancia que yo quería. O una célula de mamífero, que eran ratones, se les modificaba y producían en el medio la sustancia que yo quería. Entonces, el gen luego modificado se le hace crecer dentro de un fermentador lleno con sus nutrientes correspondientes, donde tiene que crecer esa bacteria o donde tiene que crecer esa célula de mamífero, y producen una cantidad de sustancias, y entre ellas, por ejemplo, por deciros una, producía pues un producto que se llama rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el cáncer. Simplemente por la modificación de esa célula de mamífero, de este ratón modificado, yo lo he hecho de tal manera que cuando crecía en un medio de cultivo, al final me producía muchas cosas, pero entre ellas me producía el principio activo que yo buscaba, que era el rituximab. Posteriormente, toda esa amalgama de productos que producía a crecer la célula del mamífero ese, junto con todo lo demás que tenía, se sometía a un proceso de purificación y se aislaba el producto que yo quería, que era el rituximab, que ese ya era el que yo lo utilizaba para producir, digamos ya, la fase final, que es el fármaco en el vial o donde fuese correspondiente. Este es un pequeño laboratorio donde se produce, cómo se producía por ejemplo, pues imaginemos este es un reactor, por el tipo y por lo grande que es un reactor un bioreactor, no se llaman reactores, se llaman bioreactores porque son biológicos. Pues se producía donde se producen aquí crecimiento de bacterias. Por ejemplo, una Escherichia coli. Normalmente que la tenemos todo en el organismo modificada, pues esa bacteria modificada se ponía aquí con todos los nutrientes, que como veis, pues estos equipos lo que hacen es controlar el oxígeno, el aire que entra, la velocidad, las otras variables que tenga, la cantidad de nutrientes que tienen que llegar. Y esto crece aquí durante 28 días y después este producto se transfiere aquí a un filtro de filtración y luego a este otro aparato que es un purificador
y se obtiene el producto que yo quiero en este caso. Pues, por ejemplo, pues puede ser aquí la molécula esta de una FSH para una infertilidad. Fijaros bien en este tema, porque luego cuando hablemos del RNA recombinante que hemos utilizado para producirle de vacunas, veréis que nuestro organismo es tan perfecto que evita hacer todo esto. O sea, todo este bioreactor, toda esta filtración, toda esta purificación, todo esto nos lo hace nuestro organismo. Entonces, para que veáis lo perfecto que nuestro organismo, haciendo todo esto que estamos haciendo ahora, por todos estos métodos para producir los monoclonales que estamos haciendo para el cáncer. Pues nuestro organismo lo hace para producir los monoclonales que usamos luego para luchar contra la vacuna. Para que veáis la perfección y la perfecta maquinaria que tenemos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, que eran con DNRNA, que yo os digo, se obtienen fundamentalmente de bacterias, como os he dicho, o de una célula de mamífero. En el caso de la bacteria se obtienen unos productos y en el caso del mamífero se obtienen otros. Según se varíe un código genético de una bacteria o de una célula de mamífero, se obtiene un producto u otro. Ese es el avance que empezó en los 80. Y se obtienen por método, obviamente, estos productos por método biológico, porque son moléculas muy largas que no se podrían obtener por síntesis química. Por eso, desde finales de los 80 ha dado el vuelco la ingeniería genética a todo el desarrollo que está utilizándose ahora con los fármacos. Mirad, esto es muy sencillamente un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo, que es el que estamos oyendo todos los días. Es que tenemos muchos anticuerpos, que tenemos poco, que tenemos tal con la vacuna. Pues tanto en el caso de los anticuerpos monoclonales para el cáncer como para nuestras vacunas, fijaros bien en la imagen del anticuerpo. Este es el anticuerpo. Este que veis, estas patitas, estas síes. ¿Ven? Y entonces, lo que hace el anticuerpo este es que llega al antígeno, que es este que veis, esto de aquí, y se une exclusivamente a esta ramita del anticuerpo. Y no se va a otra. Este anticuerpo solamente va a unirse con con el antígeno para el que ha sido diseñado. ¿Qué hace? Que cuando se chocan uno con otro, como un imán, se neutralizan. Y entonces, pues ya muere. En el caso que sea una célula anticancerígena, pues por la tecnología ADN, pues la tritura. En el caso ahora mismo de la vacuna, pues llega el virus del COVID, el SARS-CoV, llega aquí, se pone aquí, vamos, se pone aquí no, al revés, va el anticuerpo a buscarle, le busca y le neutraliza. ¿Y qué hace? Pues le machaca. Entonces, estos son los anticuerpos que nos producen y nos ayudan en nuestro organismo a aniquilar tanto el tema de las células cancerígenas, como en el caso del COVID, a neutralizarlo. Los anticuerpos monoclonales y otros productos recombinantes en el mercado, pues os hablo de tantos como hay. Hay rituximab, trastuzumab, todos estos son anticancerígenos. Estos son para el tema de la artrosis. Insulina, las conocéis, los FSH para infertilizar, la hormona de crecimiento. Esto es para trasplantes, es decir, como veis son tratamientos para cáncer, artritis, reumatoide, crecimiento. Todo esto nos lo ha dado la tecnología, la ingeniería genética desde finales de los 80. Y son los productos más avanzados que hay hoy día como anticuerpos monoclonales. Y ahora vamos a las vacunas, por sacar otro sector más de actualidad que tenemos hoy día. Como veis, las vacunas se han producido siempre con antígenos aislados y atenuados, es decir, se producen unos antígenos del mismo producto de la misma enfermedad que nos está ocasionando los problemas,
se obtiene el antígeno y se le atenúa de tal manera que se produce el tipo de vacuna que queremos adecuada. En otros casos son derivados de mezcla de virus. Se mezclan varios virus, varios coronavirus, que las hay bien atenuadas y controladas, y se obtiene el tipo de vacunas. En otro caso, tenemos vacunas que las habéis oído también, de virus modificados, que son las de, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, la AstraZeneca, pues son un adenovirus, es decir, un virus, en este caso es de un chimpancé, pues se le ha sacado, se le ha modificado a ese virus porque es recombinante, y ese virus recombinante produce el anticuerpo que se va a unir al virus del SARS-CoV que nosotros tenemos, del virus del COVID-19. Y luego están, por último, que yo no digo que sean, todas son buenas, pero obviamente esta última, pues es la más desarrollada, la más rápida, llamémosle así, la más limpia, pero todas son válidas, no tienen ninguna, porque la filosofía es producir anticuerpos. Y luego están los derivados del RNA, que son las vacunas de COVID que han desarrollado Pfizer con BioNTech y Moderna, porque Pfizer no tiene la tecnología. Quien tiene la tecnología es BioNTech. Pfizer lo que tiene es la producción del vial final, sobre todo, y los estudios clínicos que ha desarrollado. Entre los dos se han unido y han producido la vacuna de recombinantes por el RNA. Entonces son todos los tipos de vacunas que están en el mercado. Todas estas las utilizamos muchos días en vacunas que tenemos con nuestros niños, con nuestros, en fin, que están en el mercado. Estas igual están en el mercado y quiere decir que son tan válidas y producen todos anticuerpos que neutralizan pues la enzima S de los anticuerpos del virus que nos está acechando estos días. Y ahora voy a veros aquí mismo, os describo también en esta filosofía cómo es el virus del SARS-CoV, del virus del COVID-19, que es este, y el anticuerpo que hablábamos. Como veis, es la misma está ahí, y este es el virus del COVID, el SARS-CoV. Como veis, esta es la parte interna del núcleo, y estos son unas enzimas que llaman S, que son con las que este organismo, este virus, penetra en nuestras células que están bien, y ¿qué pasa? Pues que se unen con ellas para poder alimentarse, para poder vivir. Porque lo mismo que la bacteria puede vivir en nuestro organismo, el virus del COVID no puede vivir en nuestro organismo si no se une a una célula. Si no se une a una célula, el virus del COVID no puede vivir por sí mismo. El virus en sí no puede vivir. Entonces, este virus lo que hace es que va a buscar otras células. Y cuando va a buscar estas células, si se encuentra este anticuerpo, pues este anticuerpo reacciona con él, por esta parte, por esta enzima Z, y le neutraliza. Y le hace ya que sea inerte. Por eso es importante la cantidad que se tenga en el organismo para poder combatir esto. Este es el mecanismo que es el virus con el anticuerpo nuestro que producimos. Esta es la molécula del RNA, es decir, es una molécula más sencilla, que veis que es una sola cadena, que se va unido y es la que, sobre la que se ha trabajado para sacar estas vacunas de última generación. Y esas vacunas de última generación, como sabéis, van a un vial y con una jeringuilla en un vial, de ahí partimos para inyectarlas en nuestro organismo. Entonces, ahora os voy a explicar un poquito, voy a detallar muy someramente cómo funciona cuando yo introduzco la vacuna del RNA mensajero, que se llama el RNA M, significa mensajero, es el que da el mensaje en nuestro organismo. Este es nuestro organismo y este es el virus. La vacuna por tecnología RNA que hemos desarrollado. ¿Os acordáis cuando antes os he dicho, acordaros de esto, que es el reactor con
con la purificación y con todos los pasos para obtener el producto, pues igual hace nuestro organismo sustituyendo a todo esto, con esta tecnología RNA. El RNA mensajero nos lo inyectan y está en nuestra célula. Esta es la célula humana. Perdón. Estoy bueno hoy. Oh, perdonad, qué desastre. Nuestra vacuna de RNA se nos inyecta y va a nuestra célula humana. Nuestra célula es esta, es como el bioreactor ese que yo ponía antes. Empieza a producir proteínas de todo tipo. Tanto las proteínas, llamémoslas, que son los anticuerpos que luego van a neutralizar al virus del COVID, como otra serie de proteínas, y produce muchas. Empieza a producir como hacía el bioreactor ese que se hizo, y produce muchísimas. Entonces todas esas proteínas pasan luego a otras células nuestras, que son los linfocitos. Los linfocitos que están en nuestra sangre. Y entonces estos linfocitos, que son los glóbulos blancos, no es más que nuestros glóbulos blancos, cogen todas estas proteínas que ha producido nuestras células y los linfocitos, son los linfocitos T, generan el anticuerpo ya purificado que va a necesitar nuestro organismo. Y entonces estos linfocitos nos producen este anticuerpo. Este es el anticuerpo anti-COVID-19. Y este anticuerpo, como veis, está en nuestro sistema, en nuestra sangre, en nuestro sistema linfático con nuestras células T que lo han producido. Y nuestro virus es este. Como veis, viene el virus, le veis aquí, que tiene su parte central y sus enzimas Z, que son todas estas. Con estas son las con las que se unen para subsistir. Y entonces, antes de que vaya a incrustarse en una célula nuestra y la hagan maligna, llegan los anticuerpos estos, por aquí, como veis, se van uniendo a sus partes sensibles, a sus enzimas Z, y los neutralizan. Y como veis, nuestro cuerpo humano ha hecho la misma función que hacía antes del bioreactor. Ha producido células y otras sustancias. Los linfocitos las han purificado. Ha producido los anticuerpos correspondientes y el anticuerpo neutraliza el virus nuestro. Qué perfección tenemos de ser humano. Según como esté nuestro cuerpo, pues se producirá mejor, se producirá peor. Habrá mejor producción de anticuerpos, menor cantidad de anticuerpos. Entonces, en parte también depende mucho cómo se encuentre nuestro organismo. Si un organismo ya está muy deteriorado y ya su sistema inmunitario de los linfocitos no pueden generar anticuerpos, pues obviamente esa persona es de alto riesgo y tiene que ser mucho más cuidadosa y controlada, ¿no? Entonces, los linfocitos son ideales. Estas células a veces que te dicen, te pongo una dosis de recuerdo, pues lo que le hacen es recordarle a esta célula que siga trabajando y que siga produciendo linfocitos anti-COVID. Estas células, estos linfocitos T, las células que generan los anticuerpos, están continuamente actualizadas y produciendo anticuerpos. A veces no tiene una cantidad de anticuerpos suficiente para combatir el virus que te puede entrar en un momento determinado, pero ya tienen en la memoria eso que tienen que producirlo y empiezan a producir ellas solas otra cantidad enorme y si viene un pico de anticuerpos, pues lo van neutralizando. Por eso, a hoy día, cuando las personas ya cogen el COVID y están vacunadas, dicen, los efectos son muy suaves y cuesta, incluso esta última
variedad variable que ha habido última. Dice, produce un efecto mucho más bajo. Me produce más bajo porque ya tenemos nuestro sistema inmunológico, sabe producir los anticuerpos. Si no, hubiese sido tan dañina como eran las primeras con la alfa y con la beta. Por eso es importante cuidar todo nuestro sistema inmunológico porque al final es el que produce este mecanismo tan perfecto para poder combatir todo este tipo de enfermedades tan difíciles de hoy día, ¿no? Bueno, pues yo no os quiero detener más porque ha sido un poco largo, no quiero ser más pesado y agradeceros el tiempo que habéis aguantado algún tipo de información que a veces es un poco noyosa, ¿no? Aburrida, como dicen allí los italianos, pero que bueno, os he querido dar una idea de lo que son los fármacos, cómo se consideran, cuáles son las distintas etapas que hay y los fármacos más modernos que están hoy día y cómo trabajan y lo importante que es defender la ciencia. Los científicos son la base. No ahora las compañías que las producen, que ya la parte final. No. El científico que llevaba ahí años y años y que tenía esa tecnología y que ha llegado el momento y la han tenido que recurrir a él para que salga. Eso sí que es importante. Y no lo cuidamos a nivel mundial, tanto en España como todo. Y es una pena. Pero bueno, ahí está. Muchas gracias por todo.